perdieron recientemente, y digo reciente, creo que hace como 5 o 6 años. Okay. Y lo que él aboga, pues algo similar, pero del lado de la derecha, donde todas las facciones, en lugar de estar peleándose, pues cuál es más conservador, cuál es más libertario, etcétera, encuentren causa común. Eso es sumamente interesante, y viéndolo yo personalmente, ¿verdad? Desde una perspectiva más pues de Estados Unidos, política de Estados Unidos, etcétera. Y es que veo lo que se llama tribu, y tú mencionaste esa palabra tribu. Sí, la imagen que yo utilicé fue más la de las gangas en las películas de Gangs of New York. Exacto. Sí. Sí. Que ¿verdad? Se subdividen en grupitos, Sí. etcétera, y que ellos mismos pelean, y que al final, pues, quien está ganando es la otra parte, porque, pues, obviamente, pues, Y al final hay un poquito de referencia a lo que era Conquer's Rule, que era una de las reglas, que era todo lo que no sea abiertamente que no sea en su constitución abiertamente conservador o de derecha, termina siendo de izquierda, ¿verdad? Y por ejemplo, esa es cuando uno ve la política del Partido Republicano en Estados Unidos, uno ve que típicamente ahora, no necesariamente en los 2010 o los 2000 al principio, pues existe esta idea del RINO, del Republican in Name Only. Exacto. Porque aunque hablen sobre gobierno limitado, etcétera, cuando llevan a acciones ya concretas en el poder, pues en realidad son liberales. Y esa es la dinámica. Sino, no es solamente una cuestión de que vamos a ganar una elección, vamos a elaborar una agenda genuina de derecha y no simplemente decir, pues nuestro propósito es que la política liberal se imponga, pero que sea más lentito, por favor. Exacto. Y añadiéndole a eso de esa nueva cuestión, ¿verdad? De los rhinos al principio del 2000, me parece que por eso que fue que se creó por el Freedom Caucus, para crear un grupo conservador que realmente haga legislación política pública que esté alineado a los principios conservadores de la derecha y de otros. Pero el Freedom Caucus se distinguió más como un asunto económico. Eran fiscalmente, lo que se dice como un fiscal hawk. Exacto. Interesantemente, lo que es la nueva derecha en Estados Unidos incluye personas del Freedom Caucus, pero no todos. No todo el mundo que estuvo en el Freedom Caucus o en ese movimiento del Tea Party necesariamente hizo el brinco, ¿verdad? Exacto. Pero uno lo que está viendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel de la derecha de allá, es que facciones, por ejemplo, paleoconservadoras, que estuvieron en un tipo de exilio político desde los 90, pues de momento aparecen con la ascendencia de Donald Trump en el 2016 y se han quedado también dominantes en la conversación. Y tiene otros tipos de grupos que gracias a las redes sociales y ciertamente al efecto que tuvo Trump de abrir el espectro político de lo aceptable dentro de la derecha, pues ahora tienen mucho más prominencia de lo que tenían antes. Correcto. Ahora moviéndonos un poquito para el otro factor que él lo escribe en este libro que se llama Generación Idiota, y es sobre el ¿cómo dice? Adolescentrismo. Sí. Exacto, que básicamente como que esta actitud de adolescente entre los mayores, ¿no? De que actúan realmente como jóvenes en vez de actuar como personas, ¿verdad? Adultas. ¿Qué más o menos se discutió en resumen? Discutimos un poco el factor la discusión que él lleva a cabo en su libro, donde él define la figura, ¿verdad?, del adolescente como lo que marca la generación idiota, no el adolescente por edad, sino en cuestión de actitud. Es una fase de verdad en el desarrollo de todos nosotros, donde estás entre medio de lo que es ser un niño y ser un adulto, pero esa adolescencia, si se expande hacia el futuro, si no asumes la adultez en ningún momento, te quedas con las ansias del adulto, pero sin ninguna de sus responsabilidades, sin tener que confrontar esas responsabilidades y esas cargas, tanto intelectuales como económicas, como de familia, etcétera, sin tener que enfrentarlo. Y él lo compara, por ejemplo, en otros momentos donde el mayor rango en una sociedad era el anciano. Correcto. O después cuando era el adulto. En la antigua Grecia se respetaba mucho, ¿verdad? Al anciano por el asunto de la experiencia, educación que ya obtuvo, etcétera. Y si uno lo piensa de la siguiente manera, ¿verdad? Muchas veces en la política actual, en el discurso político, la gente dice, oye, ¿qué pensarán de nosotros en el futuro?
siempre es pensando en el después, pero pocas veces uno escucha a alguien decir, ¿qué pensarían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos de nosotros? Cierto. ¿Cómo nos juzgan? Y no en el sentido si supieran lo que nosotros sabemos, sino si ellos aplicaran su juicio moral, su conocimiento de la naturaleza humana, sus tradiciones, ¿qué ellos pensarían genuinamente de nosotros? Y no nos hacemos la pregunta porque en muchas situaciones o en muchos asuntos, probablemente la contestación sería que ustedes se han vuelto locos. Y esa es eso es una comparativa de cuál es esta cuestión de la adolescencia, donde no asumes las cargas del pasado, ¿verdad? No tomas la visión que tenía Edmund Burke de que la sociedad no es meramente un contrato social, sino es un contrato entre los muertos, los vivos y los que todavía no han llegado. Te quedas en plena transición, nunca llegas a una adultez plena. Ok, y oye, y pegando un poquito sobre esto, en este libro de Generación Idiota, si me puedes corregir, se menciona o él dialoga ¿verdad? Con el público que lee el libro sobre esta cuestión de la ideología de género, cómo el pensamiento pues se queda, ¿verdad? Como que pues vamos a aceptarlo así porque así, no vamos a, ¿verdad? Fíjate, él lo menciona y hay un capítulo donde se discute. Yo creo que en Batalla Cultural él lo discutió en mucho más profundidad desde el punto de vista intelectual y del desarrollo de esto de lo que se conoce como ideología de género o cuando yo estudiaba literatura en universidad, el que era, o sea, lo cómico de todo esto es que muchas veces te presentan estos asuntos de género como si son producto de los departamentos de biología o de ciencia o de las facultades de ciencia. Y en realidad, por ejemplo, yo estudio todos estos temas en la facultad de literatura. Y de ahí es que, o sea, por ejemplo, cuando uno cita a una Judith Butler, que es una de las pensadoras más fundamentales de esa teoría, ella enseñaba literatura inglesa, ella no enseñaba nunca ciencia y pues lo toca. Pero yo te diría que Generación Idiota no es esencialmente un libro sobre eso. Yo creo que toca mucho más otros temas. Hay es más la actitud del individuo ante las dificultades. Y del consumerismo, o sea, el consumerismo no solamente mercantil, sino el consumerismo político y de identidad. Ok, oye, y siguiendo esa línea de la ideología de género, ¿cómo en Puerto Rico? Porque muchas personas que ven este programa luego en la noche, ¿verdad? Que no son puertorriqueños, ¿cómo la ideología de género, o allá le dicen perspectiva de género, si no me equivoco, ¿verdad? No, perspectiva de género es el término que se utiliza para lo que fue una propuesta de currículo escolar en el sistema de escuelas públicas y que algunos pues quizás adoptaron en escuelas privadas. El término de ideología de género pues se usa por algunas facciones en Puerto Rico, otras dicen que eso es una teoría de conspiración, pero pues nunca paran de hablar de género, así que es interesante. Mira, si tú lees las noticias o algunas noticias o si ves Twitter o algo por el estilo, te daría la impresión de que eso es algo rampante en Puerto Rico. Yo te diría, yo creo que es un tema, igual de la misma manera que es un tema en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todos los Estados Unidos, pero yo no creo que tiene todavía el efecto movilizador que quizás tiene en otros lugares. Esto es importante y se están viendo controversias que posiblemente te indican que en el futuro quizás puede ser un asunto de mayor trascendencia, pero en Puerto Rico, y para serte perfectamente franco también, a mí, aunque yo reconozco que es un tema que le interesa a muchas personas y no es un tema sin importancia, o sea, todo lo que tenga que afectar la crianza y la educación y el desarrollo de la niñez es fundamental en cualquier sociedad, pero a mí nunca me ha sido particularmente, o sea, no es algo que yo tengo en mi 5 áreas que no lo discute frecuentemente, claro. Bien poco, de hecho. Porque en Puerto Rico todavía yo encuentro